Hola, espero que andes bien, ¿sí? Vamos a ver hoy asociación de resistencia. Muchas veces tenemos que fabricar resistencias. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los valores, ¿sí? Muchas veces en nuestros talleres necesitamos un valor determinado y no lo tenemos porque no hemos comprado, por lo que sea. Bueno, sabemos que podemos construir las resistencias, entonces aprendemos a construir resistencias, ¿sí? ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, tengan en cuenta que son elementos que tienen dos terminales, ¿sí? O sea, si yo me fijo una resistencia que es una especie de tubito, tiene un total de dos terminales. Por lo tanto, si tiene dos terminales, existen dos posibilidades de asociarla. Una que se va a llamar serie y otra que se va a llamar paralelo. ¿Qué es lo que debo saber? Bueno, sencillamente no es muy complejo, pero uno debe saber cómo se asocian o cómo sería la ecuación para poder asociarla, ¿sí? Para el caso de la asociación en serie, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener las resistencias, las voy a asociar con un solo terminal. Voy a compartir un solo terminal, ¿sí? Lo vamos a llamar R1, R2 y R3, por ejemplo. Y este extremo lo vamos a llamar A y B, ¿sí? Esto puede diferir muchas veces del autor, del libro, del profesor, ¿sí? Pero normalmente, para el caso de serie, vamos a suponer que tengamos 3 o infinita resistencia. La ecuación es muy sencilla. Es la sumatoria. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia total, por ejemplo, entre el punto A y B, va a ser igual a R1 más R2 más R3 y así sucesivamente infinita resistencia. ¿Y esto es lógico? Sí, porque si uno se pone a pensar, el electrón que pasa por acá va a pasar por cada una de esas resistencias. O sea que si yo imaginemos, como siempre digo, vamos a suponer que venimos en una autopista y de pronto tenemos un peaje, lo vamos a llamar R1, luego tenemos otro peaje, luego tenemos otro peaje, y así sucesivamente. Si cada peaje va a ser una resistencia, ese vehículo va a pasar por los 3 peajes. Por lo tanto, ¿cuánto pagaría si yo pago 10 pesos acá, acá pago 10 y acá pago 10? En total pagaría 30 pesos. Sería la resistencia total o lo que yo pagaría en total. Bueno, para que este caso pasa exactamente lo mismo. Siempre que tenga en serie, voy a sumar la resistencia. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes necesitaron una resistencia de 20 kilos. ¿Existe? No. Porque los valores de la resistencia están estandarizados. No es que yo tengo el valor que quiero. Si yo necesitaba, por ejemplo, por mis cálculos o lo que sea, una resistencia de 20 ohms, lo más factible es que la tenga que construir. ¿Y cómo la voy a construir? Por ejemplo, si yo tengo una resistencia, por ejemplo, de 10 kilos ohms y le pongo otra de 10 kilos ohms, la resistencia total es la suma. Bien. Esto es para el caso del serie. ¿Qué pasa cuando las resistencias están en paralelo? ¿Sí? Cuando están en paralelo, si están en paralelo, tengo la siguiente posibilidad. Vamos a suponer que tenemos el mismo caso. Bien, R1, R2 y R3. Y un concepto que no lo aclaré anterior, pero está bien aclararlo por las dudas porque después yo puedo resolver resistencias en series que no tengan ningún nodo ni ninguna derivación. O sea, imaginemos que tenemos esto y de pronto acá en medio hay una derivación. Yo esto no lo puedo resolver como serie. ¿Por qué? Porque para poder hacer el cálculo yo tengo que poder volver a dibujarlo, ¿se entiende? Yo esta resistencia, si tuviera que dibujarla, una vez digamos que resuelvo, imagínate que son 10 y 10, 30 kilos, yo podría volver a dibujarla como una resistencia, que la vamos a llamar, por ejemplo, R1, 2, 3, un nuevo nombre, y un total de 30 kilos, la puedo volver a dibujar, no tengo ningún problema. Ahora, si yo tuviese dos resistencias, ¿sí?, que quiero sumarlas, y en el medio hay una derivación, este punto no me va a permitir dibujar, porque yo no voy a poder dibujar la resistencia con un palito en el medio, ¿se entiende? Entonces, siempre que tengan, no lo aclaré, resistencias en series que no tengan nodo ni derivación. Para el caso del paralelo no pasa eso, no tenemos ningún problema. Pueden estar todas las que quieran, pueden tener miles y miles de resistencias en paralelo. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, la resistencia total, vamos a poner que este punto también sea B y este punto sea A, va a ser igual a ¿qué? A la inversa, ¿sí?, de cada una de las
inversas sumadas. R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente si hubiese muchas resistencias, ¿sí? Siempre que puedo, aplico esta ecuación. Bien, ¿qué cosas a tener en cuenta? Siempre la resistencia total es menor que la menor. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que yo tuviese una resistencia de 10 ohm, esta es de 1000 ohm y esta vamos a poner que sea de 100 kilo ohm. ¿Cuál es la resistencia más chica? Esta. ¿Cuál va a ser el valor resultante? Yo no lo sé cuál va a ser el valor resultante, pero sí les puedo asegurar algo, que el resultado va a ser menor a 10 ohm, siempre da menor que la menor, ¿sí? Y si las resistencias son iguales, por ejemplo, se divide. Si yo tuviera 3 resistencias de 10 kilo ohm, por ejemplo, voy a hacer 10 dividido 3, porque son iguales, ¿sí? Es menor que la menor, sigue siendo igual que la menor. Bueno, esta es una posibilidad. Yo les cuento que existe esta ecuación, el gran problema que nos resulta a los alumnos es que cuando uno divide 1 dividido esto, me va a dar un número 0, porque cualquier número, ¿sí?, que sea más grande que 1, obviamente me va a dar 0, más 0, más 0, normalmente a la hora de resolver se le complica. Entonces yo a veces le digo a mis alumnos que esta ecuación, que existe, que está bien, no me convence porque no me permite resolver de una forma fácil los números. Entonces, cuando tengo resistencias en paralelo, la otra posibilidad es la siguiente. Siempre a tener en cuenta. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos resistencias. Si yo tengo dos resistencias que están en paralelo, vamos a suponer que esta es R1 y esta es R2, la resistencia total, ¿sí?, del paralelo va a ser R1 por R2, o sea, el producto dividido la suma de las dos. Y listo. Ahora uno dice, ¿y si tuviese tres resistencias, ¿puedo aplicar esta misma ecuación? Sí, puedo aplicarla, pero no así como yo la veo. Imaginemos que tenemos el ejemplo anterior. R1, R2 y R3. ¿Qué puedo resolver? Primero puedo resolver un paralelo, o sea, puedo tomar un paralelo, el que ustedes quieran, el que ustedes más les gusten, y resolverlo primero, ¿sí? Es lo primero que debo hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a agarrar otra fibra de otro color. Vamos a suponer que tomemos este paralelo que está acá. Me olvido de que esta existe y resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Digo que R1, 2, ¿por qué 1, 2? Porque viene de 1 y 2, es igual a R1 por R2 dividido R1 más R2. ¿Bien? ¿Y ahora cómo sigo? Bueno, ahora si yo me pongo a pensar, esto es equivalente a esto, miren. A la nueva resistencia que se llama R1, 2 y a la vieja resistencia que no la toqué, que es R3. Acá está R3, ¿bien? ¿Cómo resuelvo el final de esto? Bueno, el final de esto lo voy a resolver de la siguiente manera. Voy a decir que la resistencia total es igual a R1, 2 por R3 dividido R1, 2 más R3. ¿Ven? Voy haciendo paralelos de paralelo. Usted mira, bueno, pero es más fácil la otra fórmula. Sí, está bien. La otra fórmula es fácil, pero porque uno lo resuelve todo en un solo viaje. Pero ¿cuál es el problema que tiene normalmente el alumno? En las cuentas. Las cuentas a veces uno, cuando hace uno dividido algún número y le da 0, uno se equivoca un 0, o la calculadora me da en números, digamos, exponenciales, que es muy común que las calculadoras científicas pongan notación científica, entonces uno se confunde y le da mal resultado. ¿El procedimiento lo hizo bien? Sí, pero se equivocó. Por eso yo siempre les recomiendo a mis alumnos que utilicen esta fórmula de paralelo. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Para síntesis, la resistencia total en serie simplemente es R1 más R2 más R3 y así sucesivamente todas las que ustedes necesitan. ¿Cuáles se puedan resolver? Todas aquellas que no tengan un nodo, ¿sí? O sea, no se puede resolver resistencias que tengan un nodito. Esto no se puede. Solamente se va a poder resolver resistencias que sean puras, como esta, por ejemplo, que no tienen ninguna derivación. Bien, ¿qué otra posibilidad? Resistencia total en paralelo. ¿Cómo lo resuelvo? Yo siempre recomiendo aplicar esta ecuación. Más R2, ¿sí? Hacer paralelos de paralelos. Siempre voy construyendo. O, si no tengo ganas de usar esta, puedo también decir que la resistencia total en paralelo
va a ser igual a 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más, y así sucesivamente, todo en un solo viaje. ¿Se puede hacer todo en una sola vez? Sí, simplemente que van a ver que por experiencia uno que tiene con los alumnos se terminan siempre equivocando. ¿Por qué? No porque no saben resolver la ecuación, sino porque se equivocan en la calculadora. Por eso siempre les digo a mis alumnos que se acuerden simplemente de esta fórmula y que vayan haciendo paralelos de paralelo. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Siempre la resistencia total en paralelo va a ser menor que la menor. Ese es un truquito que yo les digo para que cuando yo haga las cuentas, si tengo resistencia de diferentes valores, va a ser menor. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Siempre hay que trabajar en la misma unidad y en el mismo múltiplo. No puedo mezclar kilón con megón y ohm. O trabajo todo en ohm, o trabajo todo en kilón, o trabajo todo en megón. Lo que quiera yo, lo que más me parezca, o lo que el profesor después me aconseje que lo lleve hacia un lado o hacia el otro. ¿Bien? Entonces, esa es la forma de resolver. ¿Qué pasa cuando, obviamente, tengo mixto? ¿Qué quiere decir mezclo? Bueno, cuando hay... Supongamos que hay una asociación de resistencia mixta, o sea que van a tener, por ejemplo, vamos a dar este ejemplo. Tengo R1 y tengo acá un paralelo. Bien. Y esto lo vamos a llamar punto B, esto lo vamos a llamar punto A, esto lo vamos a llamar R2 y esto lo vamos a llamar R3. ¿Correcto? Siempre lo primero que hago cuando tengo que resolver asociación de resistencia, resuelvo los paralelos. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar paralelos. ¿Sí? Paralelos. Si no hubiese paralelos, ahí recién sigo por las resistencias en series que no tengan nodo de derivación, que pueda resolverlo como espontáneo. Bueno, para este caso, para este ejemplo, sí tengo un paralelo. Esta resistencia está en paralelo con esto. Recuerden que para que estén en paralelo tienen que convertir ambos terminales. Hay veces... hay resistencias, hay trampitas que le hacen los profesores y le ponen esto, miren. Hacen, por ejemplo, hace así, hace así, hace así, ¿no? Y entonces me dice, por ejemplo, a ver, y acá va esto. Uno dice, este está en paralelo. No, no está en paralelo. ¿Por qué? Porque hay un elemento que está en el medio y que tiene que compartir. Solamente están en paralelo cuando comparten sus ambas patitas. Puede pasar de que los profesores a veces le hagan paralelos medios raros. A veces los profesores a la hora de enseñar, sí, para ver que ustedes piensen, les hacen algo así, por ejemplo. Vamos a suponer. ¿Sí? Entonces ponen, ¿sí? Y hacen todos unos dibujitos medio raros. ¿Sí? Y digo, ¿esto está en paralelo? Sí, está en paralelo. ¿Por qué? Porque por más que esté todo torcido, yo veo que esta patita está acá, o sea, tengo esta patita y coincide con esta, y esta patita coincide con esta, está en paralelo. Cuidado porque a veces hay mucha trampa con respecto a eso. Pero bueno, vamos a lo que nos está bien. Primero, paralelo. Acá hay un paralelo. ¿Cómo resuelvo? Digo, bueno, yo digo R23, están acá, nombre y apellido. Yo siempre digo al alumno papá y mamá, o son los dos que están, R2 y R3, de dónde son sus orígenes, y resuelvo. Es esta por esta, R2 por R3 dividido R2 más R3. Bien, ¿qué hago después? Después lo que hago, vuelvo a dibujar. Esto acostúmbrense hasta que uno esté muy canchero, uno la tenga clara, ¿sí? Entonces dejo a R1, no lo toqué, ¿ven? Pero aparece una nueva resistencia. Esta resistencia es la equivalente, o sea, esto que ustedes ven acá se transforma en esto. En R23. ¿Bien? Esto que ven acá pasa a ser esto. Vuelvo a dibujar. Y ahora vuelvo a mirar. ¿Aparecen paralelos? No. Si hay paralelos, resuelvo paralelos. ¿Qué aparecieron? Series. Resuelvo series. ¿Estas series se pueden resolver? Sí. ¿Por qué? Porque no hay nodo en el medio. No hay un palito de derivación. Entonces puedo resolver. Entonces digo que la resistencia total es igual a R1 más R23. Listo. Se acabó. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos esto. Miren. Vamos a poner, acá le vamos a poner dos resistencias, acá vamos a poner una sola, y acá esto. Y este es el punto B. ¿Tá? Esta la vamos a llamar R1, esta la vamos a llamar R2, R3 y R4. Bien, yo digo, arranco por paralelos. ¿Hay paralelo? No.
A pesar de que muchas veces los alumnos me dicen, no, pero profe, el recuento está en paralelo. No, bueno, está en paralelo, pero aquí hay dos resistencias. Por lo tanto, no están en paralelo. Por más que estén enfrentadas, no están en paralelo. Si no hay paralelos, ¿qué hago? Bueno, al no ver paralelos, arranco por las series. ¿Qué series? Series que no tengan derivación. Acuérdense. Primero, resuelvo paralelos. No hay paralelos, voy a las series que no tengan derivación. ¿Qué dice uno? Ah, mire, profe, esta está en serie con esta. No, porque acá hay un nodito. ¿Esta está en serie con esta? No, porque hay un nodito. ¿Cuáles series puedo resolver? Esta con esta sí, porque en el medio no hay nada. Por lo tanto, puedo resolver. Entonces hago R2, 3 es igual a R2 más R3. ¿Por qué se suman? Porque están en serie. Vuelvo a dibujar. ¿Cómo queda esto? Queda así. R4, y ahora aparece una nueva resistencia, que es la equivalente. Esta que está acá se transformó en una sola resistencia que va a ir acá arriba, que se va a llamar R2, 3. ¿Correcto? Bien. Y ahí sigo, punto B. ¿Qué hago? Fíjense, apareció un paralelo, freno. Cuando aparece un paralelo, freno y resuelvo este paralelo. ¿Sí? Este es R1. Y este es el punto A. Entonces digo ahora, este paralelo resuelvo. ¿Cómo sería? R, fíjense, 2, 3, 4. ¿Por qué 2, 3, 4? Porque está armado de 2, 3 y 4. Acostúmbrense siempre a poner todas las resistencias. Eso va a depender. Hay profesores que dicen, no, pongan RA o RB. El tema es que uno tiene que anotar o acordarse que RA o RB es tal resistencia. Yo siempre digo a mi alumno que prefiero que me pongan todos los nombrecitos de sus orígenes, para saber cuáles son sus orígenes y acordarse. Entonces, me va a quedar, ¿cómo resuelvo acá? R2, 3 por R4 dividido R2, 3 más R4. Bien, perfecto. Resuelvo. ¿Y cómo me queda? Voy acá, chicos, a ver si entra. Sigo acá arriba. R1 y acá tengo R2, 3, 4. Bien, este es el punto A, este es el punto B. Ahora fíjense, apareció una serie, no tiene derivación, se puede resolver. Entonces digo que la resistencia total entre el punto A y B es igual a R1 más R2, 3, 4. Bueno, y así se va a resolver. ¿Sí? Recuerden, entonces, secreto, acordarse solamente dos fórmulas. Todas resistencias en serie se suman, resistencias en paralela, esta única fórmula, multiplico la 2 y la divido por la suma de 2. Si tengo más de 2 en paralelo, ¿cómo hago? Paralelos de paralelo, puedo hacer todos los paralelos que quiera, ¿sí? Y después, cuando tengo circuitos mixtos, ¿qué hago? Comienzo por los paralelos. Si no hay paralelos, sigo por las series que no tengan de ninguna derivación en el medio, ¿bien? Si una vez que voy avanzando, voy redibujando, ¿sí? Después, puede haber ocasiones de unas resistencias especiales que vamos a ver más adelante, que están en estrella y triángulo, que con este método no me sirve. Tengo que avanzar y aprender unas fórmulas nuevas para transformarlas de estrella a triángulo. Pero eso es para otro video que lo vamos a ver. Por ahora nos quedamos con esto, ¿sí? Fíjense, comiencen a practicar, hagan ejercicios, busquen y comiencen muy tranquilos redibujando. Esto es una cuestión de agilidad mental. Cuando llega un momento uno hace 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 ejercicios, bueno, no hay más problemas, son todos muy parecidos, ¿sí? ¿Es serio o paralelo? Simplemente tengo que saber qué resuelvo primero y qué dejo para después, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado el video, ¿sí? Y nos estaríamos viendo la semana que viene.